¿Quién puede contener tu amor o calcular tu valor? ¿Y quién podría ver tu rostro, Señor, brillando más que el sol? ¿Quién puede? ¿Quién puede contener tu amor o calcular tu valor? ¿Y quién podría ver tu rostro, Señor, brillando más que el sol? Para juzgar con equidad, y todo ojo te verá, brillando más que el sol. ¿Quién como tú, Señor? Señor, y cuando nuestro corazón se llena de queja, Señor, de amargura, es porque olvidamos quién eres tú, olvidamos para qué estamos hechos, que es para adorarte y para alabarte. Queremos buscar nuestro propósito, Dios, en lo que vemos y en lo que escuchamos, cuando no te escuchamos y no te estamos viendo a ti, Dios. Entonces así lo que cantamos, eres santo, es lo que vamos a hacer una eternidad, Dios.
y el poder hacerlo en esta vida, Dios, lejos de que sea pesado, lejos de que sí es pesado, pero es ligero tu yugo a la vez. Señor, solo es tu Espíritu Santo el que está con nosotros, el que nos recuerda quién eres tú, cuánto te necesitamos, Dios. Y por eso podemos, con los mismos labios, Señor, que maldicen, nos das la gracia, Dios, de poder decirte y alabarte y decirte santo. Entonces vamos a cantar otra vez el coro. Tú eres santo, 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 admirable, Dios altísimo. Tú eres santo, santo, santo. Jesús eres tú, Jesús eres tú. Tú eres santo, tú eres santo, 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 admirable, Dios altísimo. Tú eres santo, santo, santo. Jesús eres tú, Jesús eres tú, Jesús eres tú, Jesús eres tú. Cansado de luchar, en mis fuerzas nada puedo lograr. Te necesito más que al aire que respiro. Necesito tus palabras conmigo. Cansado de buscar lo que solo en ti yo puedo encontrar. Es que tu amor es tan inmensamente grande que a pesar de que he fallado, desde siempre a mi lado. Jesús, ven, vive en mí, que todo mi ser se rinda ante ti. Jesús, ven, vive en mí, que todo mi ser se rinda ante ti. A pesar de que he fallado, tú estás siempre a mi lado. Jesús, ven, vive en mí, que todo mi ser se rinda ante ti. Jesús, ven, vive en mí, y que todo mi
Señor, y te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. De todos modos son tuyos, tú los compraste. Y háblanos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y es lámpara a nuestros pies. Gracias porque tenemos así una Biblia en nuestro idioma y nos podemos reunir, aunque sea virtual. Y eso, Dios, glorifícate, Dios, en la prédica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir por favor en el Evangelio de Juan y vamos en capítulo 2. Y si nos acompañaste la vez pasada, estuvimos en capítulo 2, arranca a partir de una boda, donde Jesús y su madre y sus hermanos y discípulos estaban. Entonces Jesús hizo su primera señal. Es muy importante esa parte. ¿Por qué escogió eso como primer milagro? O sea, realmente piensa, si tú estás haciendo como mercadotecnia o un plan de publicidad, no era la señal. Como que es muy bonito hacerlo en una boda, es muy lindo personalizar tanto la cosa, pero la verdad habría sido mejor sanar un ciego en Jerusalén o un cojo en Jerusalén, como cuando Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, pues es sanado el cojo de nacimiento, un limosnero que cuántas veces Jesús pasó frente a él inclusive y no le tocó, no lo miró, no lo sanó, lo dejó para sus discípulos. Y es interesante, o sea, ellos no iban diciendo pues vamos a hacer algo como para echar más lumbre aquí a la cosa y mejorar lo que está pasando. O sea, no hizo eso, sino iban a la oración. Eran las 3 de la tarde, era la hora de la oración de la tarde y el sacrificio de la tarde, de quemar incienso en la tarde y todo, pues era la tradición. Entonces ellos van allá y simplemente, y Pedro se detiene y dice, míranos, y dice, no tengo ni oro ni plata y lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y es sanado el hombre y nunca en su vida caminó. Entonces, aparte de que si nació cojo, es una condición de los huesos que muchas veces nacen con los pies volteados atrás. Entonces, aparte de que ahora serían múltiples cirugías para poder caminar, su cerebro no sabe mandar los impulsos, no ha tenido la sensación que es aprender a caminar como cualquier niño, que es realmente aventarse, irse cayendo y justo a tiempo meter el pie, así, y mantener ese desequilibrio ambulante el resto de tu vida. Entonces imagínate, este hombre nunca ha podido caminar y en un instante no solo físicamente sanado, sino físicamente recibe, como quien dice, la instalación del software para poder caminar. Entonces es una sanidad, o sea, eso es tremendo. Y va saltando y alabando a Dios y agarrado de Pedro y Juan, o sea, no lo suelta y se junta la multitud. Se hace tremenda la cosa. Ahora, habría sido mejor para Jesús arrancar de tal manera. Inclusive en la tentación en el desierto, antes de todo eso, después de su bautismo, fue al desierto. Juan no lo incluye, pero los otros evangelios sí. Y algo que sucede es que dice, si eres el Hijo de Dios, dice Satanás, si eres el Hijo de Dios, le lleva al pináculo del templo. Ahora, en esa enorme plaza que era alrededor del templo, el pináculo era la esquina sobre la barranca. Entonces subirse a eso, o sea, era hacerse muy visible. Entonces, y a echarse abajo y entonces hacer que Dios, para conservar la vida de su hijo y que terminara su misión, pues entonces encargará ángeles que lo suspendieran en el aire. O sea, habría sido espectacular eso, y Jesús se negó ante la tentación de hacer algo espectacular. Ahora, hizo cosas después espectaculares, cuando levanta a Lázaro de los muertos, cuando multiplicó el pan, o sea, muchísimos testigos muy presentes, muy confirmado, no hay truco, no hay trampa, no hay engaño. Entonces habría sido muy bueno arrancar con algo de ese tipo. Entonces hace eso, que simplemente cambia el agua en vino. Ahora,
necesitas ver en eso que Dios no necesita hacer como un plan de marketing o de mercadotecnia. Él no tiene que calentar la plaza. Él tiene milenios. Cuando Jesús llega a Jerusalén, cuando llega a Galilea, cuando Jesús pisa la tierra que Él mismo formó, entonces Él tiene milenios preparando el camino. Tiene milenios preparando una nación con una tradición, con un lenguaje, con un cuerpo doctrinal, con un patrimonio de profecías. O sea, Él tiene milenios preparando eso, pero ¿por qué la primera señal es cambiar el agua en vino? Y podemos decir, bueno, Jesús cuando multiplicó el pan y los pescados que el niño trajo, que realmente Jesús aceleró para cerrar el tiempo y la distancia de la multiplicación de peces que sucede todos los años en todo el mundo. Los peces se están multiplicando. Un grano de trigo se multiplica en suficiente trigo para poder hacer suficiente harina para poder alimentar a 5,000 personas. Entonces, esa multiplicación lleva tiempo al paso normal y es en mucho espacio, o sea, en mucho campo, muchas hectáreas se tendrían que sembrar para poder lograr eso y para tener suficiente trigo. O sea, el trigo que por decir, podemos decir cuántos granos de trigo estuvieron en esos panes que el muchacho trajo a Jesús y con los pececillos y con el pan. O sea, esto multiplicarlo como normalmente se haría, llevaría años, ¿ok? Para poder dar la cantidad y la suficiencia y luego el trabajo de juntarlo, cocer el pan, preparar el pan, traer canastos y canastos de pan, además redes y redes de peces y todo el trabajo, y lo condensó y cerró tiempo y espacio en un instante y así como iban distribuyendo se iba multiplicando el pan. Ok, pudo haberlo hecho así Jesús, su primera señal, y habría hecho con eso una declaración que realmente deja así temblando la tierra mentalmente en los de Galilea y los de Judea, por decir. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Entonces, ¿por qué hacer algo que fue notorio pero no le hizo fama? Al hacerlo así, Jesús está llevándolo a algo mucho más básico, mucho más humano y no tanto de economías y políticas y jerarquías y estructuras de control y todo eso, sino simplemente en una boda. Regresando a las cosas que más esenciales que Dios había formado. Dios no formó una sociedad, eso es algo que nosotros hemos hecho. Dios no formó una economía de manera que la gente no tenga suficiente para comer. Dios, o sea, todo eso es un producto humano, pero Dios es el que trajo a Eva, a Adán. Entonces, volviendo a esto en un momento que simplemente solemnizar el pacto entre un hombre y una mujer, pero se encuentra como se encontró Adán, sin todo lo que necesitaba. Entonces Dios tuvo que llegar a esa boda de Adán y Eva con la mujer. Y entonces Jesús llega a la boda y Él hace su primera señal y cambia el agua en vino. Y lo hace de una manera tan sin ruido y sin aclamación. O sea, simplemente los que se van a dar cuenta son los que fueron a llenar las tinajas de piedra con agua y los que lo sacan a servir. Y sus discípulos, al parecer, son parte de los que lo están sacando para servir porque también se dan cuenta de lo que había pasado. Y cuando lo hace en buen vino, el mejor. Y normalmente eran 5 partes, 3 partes y 2 partes, o sea, el vino sería diluido. Mucho hoy se habla de nuestra libertad en Cristo y dicen, no, pues yo sí tomo vino, yo sí tomo el otro. El vino de aquel entonces, el vino puro, el vino bueno de aquel entonces, tenía el contenido alcohólico aproximado de una cerveza hoy. Okay. Alrededor de 6%. Hoy puedes tomar vino de 16, 18%. Es un buen y tiene un efecto.
en aquel entonces tendrías que tomar mucho vino puro para empezar a sentir efecto. Ahora, lo que hacían era rebajar el vino con agua. Entonces, el vino que habían dado ya a la gente rebajado todavía era inferior que el buen vino que Jesús hizo. Pero ¿qué es lo que Él está haciendo? No solo hace suficiente para la ceremonia y la fiesta, sino está haciendo un buen, o sea, esas tinajas, ¿cuánto es esto para rebajar esto y servirlo a la gente y que todavía se sepa que es buen vino? Entonces hasta les trajo un regalo. Ellos ya tienen para rato, como cuando los magos trajeron oro y mirra e incienso a Jesús, bueno, a María y José en Belén. Entonces cuando ellos traen eso, pues de eso pudo vivir José en Egipto 2 o 3 años. Entonces, pensando en eso, ¿qué es lo que Dios está haciendo? O sea, ¿qué es que cuando Él llega y hace eso? O sea, no es que, entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, tener una lona de publicidad atrás, hacer el pose bien para la foto y decir, ok, 1, 2, 3. Y sonreír y tomarse la foto, y eso ya es lo que se puede publicar. Y cuando te das cuenta, sí hubo momentos en que Jesús como que arregló el escenario para algo, como en el caso de Lázaro. O sea, arregló esto, que la atención de la gente sería absoluta en lo que está pasando, que nadie parpadee y que todos puedan registrar que sucedió un milagro, es inconfundible. Entonces en esto lo hace de una forma así, pero cierra otra vez el tiempo y el espacio, porque todos los años y todo el año el agua se convierte en jugo de uva y jugo de uva se convierte en vino. Todo, o sea, lleva tiempo y hay que exprimir, hay que juntarlo, hay que tenerlo en barriles y después en botellas, y bueno, todo el proceso de hacer eso lleva tiempo. Entonces tú puedes comprar vino, por ejemplo, y te va a decir de qué año, de qué cosecha es. Y Jesús puede decir eso, es de mi propia cosecha. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Yo soy el Señor de la creación. Así como Él habló y los cielos y tierra fueron, Él dijo, sea la luz, Él dijo, produzca el mar esto, produzca la tierra esto. Él lo hizo así. Imagínate que tuviera que decir, bueno, Adán, vas a tener que, tú ya eres un adulto, lo hizo adulto, pero no hay para comer porque apenas sembré los árboles y hasta 2 años van a estar dando fruto, fíjate, te vas a morir de hambre. Entonces, Él produce árboles que están dando ya su fruto. Entonces Dios puede hacerlo así y está diciendo, yo soy el Señor de la creación. ¿Ok? Ahora, pasando de eso, llegamos a versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum, de Caná a Capernaum, todavía en Galilea, pero Capernaum ya es una ciudad principal de la zona, probablemente la más importante de Galilea. Entonces Capernaum viene siendo como crucero de camino y también en donde venían del extranjero, sobre todo de Persia, para entrar al Imperio Romano, pasarían por Capernaum. Mateo, un cobrador de impuestos, vive en Capernaum y Jesús va a llamarlo más adelante, pero entonces están en Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces unos pocos días están y sucede lo siguiente. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora, cuando en el lapso del exilio y que fueron llevados a Babilonia y Persia, al regresar fue muy difícil establecer el sacerdocio. Entonces el libro de Esdras se trata de eso, de colocar nuevamente el altar y que los sacerdotes que ya regresan de exilio ya pueden ofrecer sacrificio, pero nunca se volvió a establecer el reino.
¿ok? Siempre eran gobernadores que algún rey de Babilonia o de Persia, de Grecia y ahora de Roma ha puesto. Pero hubo un cambio en ese lapso de 400 años sin profeta, de ser como un balón tirado de reino a reino, quién está en control ahora de Jerusalén. Y ahora el sistema es que Roma vende el sumo sacerdocio al mejor postor. Y como Roma tenía un sistema económico y político que poco a poco iba sangrando el mismo imperio económicamente, lo que hacían dos cosas para juntar capital libre. Uno era vender, era como una licitación, vender durante una temporalidad, vender la licencia de cobrar impuestos para Roma. Entonces alguien que tiene capital ofrece, pues yo te doy tanto a Roma, y Roma dice sale, ahí está el sello y la gente te paga el impuesto y tú ves cómo lo haces. Entonces, ¿cómo lo va a recuperar? Bueno, la gente debe intereses porque no han pagado a tiempo. Entonces todas las multas, todos los rezagos ya le tocan porque Mateo, como cobrador de impuestos, adelantó el dinero a Roma. Roma ya no va a cobrar multas y rezagos, pero ya tiene capital hoy para hacer las cosas. Entonces hay corrupción, hay forma de decir, bueno, pues vamos a hacer esto, yo te cobro tanto, debes a Roma tanto, pero no debía nada a Roma porque el impuesto ya fue pagado. Entonces debes a Roma tanto, pero para que yo te dé tu documento que es tu comprobante de pago de impuesto, te va a costar tanto. ¿Quieres o no? Ahora, no puedes hacer otras cosas si no traes esto libre, que ya no debes nada a Roma. Entonces, la necesidad de poder económicamente salir adelante, la gente se endrogaba más y se endeudaba más. Entonces, odiaban a los cobradores de impuestos, pero les servía a Roma el sistema. Ahora, pues Roma ya no está. No fue buen sistema, pero es lo que tenían. Ahora, otra cosa que hacía Roma para hacer dinero era vender el sumo sacerdocio al mejor postor. Bueno, durante un buen tiempo el mejor postor fue Anás, pero hizo doble jugada. Por un lado, compra el sumo sacerdocio y por otro lado, inventa un sistema y él consigue el permiso de Roma de uso de suelo para vender ganado. Entonces, del Monte de los Olivos, por ejemplo, Betania, Betfage, donde Jesús maldijo la higuera estéril, Betania, donde vivía Lázaro con sus hermanas, toda esa zona, por todo el camino que ya casi llegando a Jerusalén, todo era como plaza de ganado. Entonces ahí comprabas a más precio, este es un animal certificado. Ahora tú podías traer tu animal muy bueno, sin defecto, de la edad correcta, todo así conforme a ley, y podías traer tu animal. Pero los sacerdotes podían decir, sí, pero no trae sello. Entonces podrían pintar así, poner el sello oficial, vamos a decir una letra en hebreo o algo así, pero le podían poner con violeta o lo que tú quieres, pero ponerle una marca que este animal ya es certificado que es limpio y se puede ofrecer como sacrificio, pero te va a costar más. Entonces, si tú querías ofrecer un borrego, tu borrego, pero en lo que tú lo traes, y si ya entra a Jerusalén cojo, ya no lo puedo ofrecer, y si lo traje así caminando desde mi pueblo, mejor vendo el borrego y compro uno a unos pasos del templo y certificado y me sale mejor. Pero llegas a Jerusalén y ya no compra el mismo animal. Entonces por eso encuentras a Jesús los que vendían palomas, o sea, venían reduciendo la gratitud de la gente a algo mezquino. ¿Ves? No era buen sistema, pero era Roma. Y Anás, corrupto, entonces compra el sumo sacerdocio y por otro lado consigue el permiso y uso de suelo. Entonces con eso hacía bastante dinero. Y compró el sumo sacerdocio más veces, ahora para sus hijos, y al final, cuando vemos aquí su yerno Caifás. Entonces estamos hablando de 6 sumos sacerdocios, es un buen.
de sexenios o cuánto tiempo hayan servido como sumos sacerdotes, pero quiere decir que si tú ya estabas viejo, probablemente eras de la misma generación de Anás y toda la vida que tú te acuerdas, el sacerdocio era corrupto y así se hacían las cosas. Entonces imagínate, llega Jesús y purifica el templo, pero te vas a preguntar, dice, ¿no es esto lo que hizo después de la entrada triunfal? Entonces, ¿qué se confunde Juan? ¿Por qué lo menciona aquí? Es que Juan lo pone las dos veces, por ejemplo, que se hizo. Y puedes leer más adelante cómo lo hizo antes, en capítulo 12 y aquí en capítulo 2. Entonces la primera vez dice una cosa y la segunda vez dice otra. Entonces podemos comparar eso y por qué Juan lo menciona pegado así, junto y casi enseguida del primer milagro, que es cambiar el agua en vino. Creo que nos sirve de contraste. Cuando ves lo que Dios habla acerca de Jerusalén y acerca de su pueblo Israel durante milenios y con los profetas diciendo, entonces Dios está hablando como un marido que su esposa le es infiel. Entonces cuando entiendes eso y luego muchas parábolas de Jesús que cuenta acerca de un señor rentó una viña a ciertas personas y manda a uno a cobrar y lo maltratan y por fin manda a su hijo y lo matan. Entonces Jesús está diciendo, ¿qué hará ese señor con los que les rentó su viña? Pues va a hacer esto. Y los que están oyendo, ellos saben exactamente, Dios nos encargó a nosotros y nos está quemando delante de toda la gente. Entonces pues, entiendes mejor por qué lo querían matar. Pero ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo pone así? Bueno, Él sabe, si te acuerdas cuando Jesús nació, por ejemplo, y está Simeón en el templo y Dios le había mostrado que no se moriría antes de ver al Mesías. Entonces cuando ve el niño Jesús en brazos de José y María, entonces Él se acerca y toma el niño y da gracias a Dios. Mis ojos ya han visto tu salvación. Entonces, y él no es uno, había muchos. Entonces, por ejemplo, el padre de Gamaliel, el maestro de Pablo, Saulo de Tarso, el padre de Gamaliel, Gilel, él fue el que fue diciendo, años antes fue diciendo, cuando Roma abrió la posibilidad de fincar y formar poblaciones en Galilea, él dijo, a ver, el pueblo tiene que vivir en Galilea porque el Mesías se va a presentar primero en Galilea. ¿Cómo lo sabía? ¿Y cómo no lo sabían 30 años después, 50 años después, cuando ya está Jesús? ¿Quién está buscando al Mesías en Galilea? Pero entonces las profecías se fueron cumpliendo. Entonces cuando ves eso, había gente que tenía tiempo esperando y tratando de ver y tratando de, hacer el mapa y ver qué horas son y estar atentos esperando la entrada del Mesías. Y cuando entra en la entrada triunfal es el día exacto profetizado por Daniel. Entonces, cuando ves todo eso, dices, tenía razón de sentirse impaciente, frustrado y hasta enojado Jesús. Y dice, sí, pero no les dijo nada. No, porque estamos presuponiendo que ellos tenían la misma ignorancia que nosotros. Pero ellos eran una nación que su historia era profética. Entonces ellos tendrían, eso era parte de su expectativa cada año. Y cuántos ritos y cuántas celebraciones eran simplemente para posicionarse frente a la puerta y esperar al Mesías. Eso es todo el chiste. Entonces, cuando él entra y ve eso, porque ya comenzó, ¿cuántas veces Jesús desde niño ha entrado en este lugar? Entonces él llega así, pero hoy ya empezamos a hacer las cosas abiertamente y en público. Entonces, otra vez, versículo 14, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, porque ya están en la plaza del templo. Entonces, porque como todo, es un buen comercio y lo que pasa es que ya son 3 generaciones. Bueno, el papá ya consiguió un pedacito donde pusiera un corralito y él pudiera vender aquí en el camino de Betania a Jerusalén.
Pero ya está el hijo y ya está el nieto. Entonces van creciendo y hay primos y hay más hermanos y todos son levitas. Tienes que pensar en eso. Todos son levitas los que están extendiendo eso. No todo el que era cambista, no todo el que vendía animal, pero tenías que conseguir esto de un sacerdote. Entonces imagínate la forma de transferir dinero de mano a mano para hacer negocio. Y mira lo que dice Jesús. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Era mucho espacio, O sea, esto no fue 15 minutos para la película y hacer eso, no. Llevó un buen y los tenía que corretear arriba y abajo, porque en eso estamos hablando de que podían jugar fútbol y meter todos los aficionados para ver el partido. O sea, la cancha y todo el público podía caber en él. Entonces imagínate cuando tú ves un partido de fútbol, lo que es llevar el balón hasta allá y el portero lo agarra y lo manda para acá y todos corren para acá, y entonces Jesús corriendo así y volteando mesas y con el azote de cuerdas. Y algunos dicen, bueno, ¿sí les daba a la gente con azote de cuerdas? Y digo, ¿no te parece? Que tú dile a Jesús, no me parece que hayas hecho eso. Ok, pues vamos a decir, ¿qué sería? O sea, piénsalo bien realmente. Si has estado con ganado, si tú haces esto y tú le das, o sea, lo que hizo un azote de cuerdas, hizo un fuete. Entonces, si tú le das así en las zancas a un toro, a un becerro, a los bueyes, a los borregos, tú empiezas a hacer eso, tú empiezas a voltear las jaulas con palomas y todo eso. Naturalmente los mercaderes van a correr. ¿Por qué? Porque ya soltaste su ganado. Okay. Entonces piénsalo así, si él hace eso, brinca el becerro y 3 becerros van con él, y luego le das al borrego también y 3 borregos van con él. Entonces se hace una corrida o sea, trata de imaginar lo que es. Tú llegas, que ya es caminar entre puestos, ya es pisar estiércol de animales y todo, y vienes con tu hijo para enseñarle a hacer daven, a hacer oración, así ritual, oración, porque es la hora. Entonces vas llegando y todo eso, y tienes que hacer todo eso, comper, y también para no dar toda la vuelta, venían atravesando la plaza, porque ya era un mercado, no era un recinto sagrado, venían atravesando con bultos y cargas. Entonces tú tenías que estar ahí y de repente, comper, golpe, y ahí viene con un diablito, ahí viene con un palo y 2 cubetas, y vienen hacia atravesando, y lo menos que podías hacer en ese lugar era orar. Piensa. Entonces, cuando estás viendo lo que hace Jesús, dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y si cotejas entre los evangelios, la segunda vez que lo hace, ya no dice, lo habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces esto viene siendo primera llamada de atención. O sea, esto es el aviso, dice, esto no es ustedes. Y ya se les está pidiendo cuentas. Entonces vamos a Marcos, por decir, nomás para comparar cómo en la mente de Marcos narrar estas cosas. Marcos capítulo 11. Les dice primero a sus discípulos, entren a Jerusalén, o sea, entren aquí al pueblo, en tal casa, sigan aquí y van a ver una burra y con su crío. Entonces va y lo desatan y dice, si alguien les dice algo, digan, el Señor lo necesita, y ya no les dice nada. Entonces vienen con el burrito. Entonces hacen la entrada triunfal. En versículo 12, Marcos como que voltea la narrativa, o sea, brinca a un futuro, porque quiere decir algo aquí. ¿Por qué lo pone aquí? Porque realmente el día siguiente fue el día siguiente de la entrada triunfal, pero aquí el día de la entrada triunfal, entonces cuando Jesús
purifica el templo y saca a estos, o sea, piensa lo que está narrando. Y Marcos dice lo siguiente, Marcos 11, versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Ahora, no era tiempo de higos, entonces, pues, ¿qué está buscando? Pues tengo hambre. ¿Qué está haciendo? Tengo hambre. Y ellos están, pues no es tiempo de higos. Y dice, sí, pero quiero ver si cuando es tiempo de higos va a haber. Ahora, él había contado la parábola de la higuera estéril, que un señor 3 años estaban cultivando una higuera que ya no estaba dando fruto, entonces dice, ya córtala porque está ocupando espacio, mejor podemos sembrar otra cosa. El hortelano dice, vamos a darle 1 año más, y si no, entonces la cortamos. Ahora, cuando cotejas bien las Pascuas, que Jesús, la última Pascua es esta, que está llegando a Jerusalén en la Pascua y maldice la higuera estéril. Y dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Después la purificación del templo, y aquí ya es la segunda vez que purifica, y dice versículo 17. ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Interesante. O sea, Jesús está viendo, esto fue hecho para todas las naciones venir. Y ya ni siquiera de esta nación caben. O sea, está bien que la plaza sea enorme, está bien que miles de personas pueden alzar su voz aquí, pero ya no caben. Entonces, y ve lo que Marcos dice un poco antes. Versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y entonces hay algunos que se molestan cuando decimos, apaga ese celular o ponlo en molestar, deja a un lado esto. Y he visto gente que nomás no lo puede hacer, pero ya les estoy poniendo en esa categoría y ni modo, o sea, aguántate la vara que te estoy aplicando. ¿Por qué? Porque esos no sabían dónde estaban. Y el que no puede desocupar su mente 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos para escuchar la palabra de Dios, tiene un fuerte problema y está desubicado. Y Jesús está reubicando a la gente. Y no pueden decir nada cuando dicen, ¿y quién te da derecho de hacer esto? Dice, han hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. Pero ve también, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Entonces, a lo que vienes, si estás en esa zona y tenías sus diferentes entradas, si estás en esta zona, vienes a una sola cosa. Y vienes a hacer esto. Entonces, o sea, algunos ocupan la iglesia cristiana como un atajo para llegar a otra cosa que quieren ver o hacer. ¿Ok? Y Jesús dice, no, den vuelta, aquí no. Pero es que, no, aquí no se puede. Es que quiero, no. Entonces yo he tenido eso, gente que llega que hasta 1 mes de casarse y quiere casarse ya por la iglesia. Y digo, perdón, no les conozco. Tenemos que seguir como otro proceso, primero ni sé quiénes son. Pues no importa, sabemos quiénes somos. Digo, a ver, entonces te voy a decir otra cosa, no sabes quién soy. O sea que yo soy muy necio y no sabes lo que es tratar conmigo en estas cosas. Pero es eso, o sea, aquí lo que te ofrecemos es el apoyo de la iglesia en tu matrimonio. Pero para eso es necesario que te podamos conocer. Entonces a una pareja hace años les tuve que decir, bueno, ¿mueven la fecha? ¿No? Se casan con o sin, sí, pero es que queremos la bendición. Entonces digo, mira, la bendición no se consigue porque yo les aviente agua bendita o porque los invitados les avienten arroz. La bendición es por caminar en la voluntad de Dios y primero para eso quiero saber qué es lo que entienden de caminar en su voluntad. Y se quedan así, digo, ¿por qué ven este asunto? Si es tan importante la bendición de Dios, ¿por qué lo dejan a último lugar en su lista de qué hacer para casarse? Obviamente pues tuvieron que buscar por otro lado. Y digo, sí, no trabajo para ustedes, trabajo para
el Señor Jesús. Entonces es para algunos como que les mueve, les amarga, les enoja, les humilla o algo así. Digo, bienvenido a Semilla de Mostaza. Aquí no se hace lo que tú dices. Entonces, pero ve lo que está pasando. Están usando la iglesia como un atajo nada más para llegar a lo que realmente quieren ver o hacer. Entonces, simplemente no. Y muchas veces se está predicando un disque evangelio y la gente ocupa eso como un atajo a prosperidad o felicidad, pero no es Dios a donde quieren llegar. O sea, no vienen al altar, sino quieren atravesar para llegar a un Oxxo, por decir, aquí es más rápido y de este lado hay estacionamiento. Entonces, cuando hay esa mentalidad, podemos entender por qué Jesús dice, no, alto, no, pero es que no, den vuelta y cierren esa puerta. Y entonces, a ver, tú Felipe, tú Andrés, párense aquí y si entran, que vengan a orar, chécalo, bien. Y si traen bultos, que los dejen aquí. Y que vengan por el bulto y ya que den vuelta. Si vienen a orar, bienvenidos. Entonces, no era para excluir, sino para incluir a los que venían realmente al templo a buscar a Dios. Y entonces, versículo 18, ve, esto es, o sea, después de 3 años, casi 4, de hacer milagros, de dar enseñanza, y ahora dice más, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, y nadie lo podía negar, ni los mismos sacerdotes, ni la gente, todos estarían, pues sí es cierto. Sí, pero siempre hay explicaciones y siempre hay argumentos y razones y justificaciones. Pero Jesús con eso barre todo. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Era muy sencillo lo que estaba pasando y lo que él está haciendo concuerda con lo que él ha venido diciendo. Ahora, siguiente versículo 20. Y pasando por la mañana, o sea, ya después de, ¿te das cuenta? Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Jesús dice sí. O sea, esto no es cuestión de magia. Pero tienes que saber lo que estás haciendo. Entonces dice, tener fe en Dios. Entonces tienes que simplemente creerlo en tu corazón. Y han tomado eso otra vez como un atajo para usar a Dios, usar la zona sagrada, atravesar muy rápido para llegar a lo que realmente quieres. Entonces dice, quiero de todo corazón, creo de todo mi corazón que voy a estrenar este carro. Entonces esto es lo que quieres, no Dios, y Dios simplemente es un atajo. Entonces si lo pones en su contexto, lo que Jesús está diciendo es esto: tened fe en Dios, versículo 22, tened fe en Dios. Pero eso es entonces preguntarme, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Y si yo puedo entender lo que Dios está haciendo, y si yo me puedo alinear con lo que Dios está haciendo, entonces ya puedo tener fe en lo que van a ser los resultados de lo que Dios está haciendo. Y entonces lo que yo pido, si tú quieres decirlo así, lo que yo declaro no crea una nueva realidad, sino simplemente declara la realidad de lo que Dios ya está haciendo. Pero si no sé lo que Dios está haciendo, mejor me quedo callado. ¿De acuerdo? Entonces Jesús les pone eso y están así. Los discípulos todo eso está cambiando las nociones que les han inculcado desde niños durante generaciones. Ok, volvamos a Juan capítulo 2. Aquí es el comienzo y lo que leímos en Marcos es la finalización. Ahora Mateo incluye un detalle de lo que sucede después. Vamos a leer otra vez en Juan 2, versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y eso lleva un rato, porque entonces agarran sus cosas y los quieren juntar. No, y viene Jesús corriendo y dispersa y dispersa y dispersa. Dices, Jesús tenía condición y estaba enfadado además. O sea, esto no está bien.
Entonces quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Eso es muy extraño que alguien lo diga. Ahora nosotros decimos, sí, Padre nuestro que estás en los cielos, sí, porque nos inculcaron eso. Pero ningún judío orando dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Jesús diciendo, han hecho la casa de mi padre y todos no. Eso es la casa de Jehová. Esa es la casa del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Jesús dice sí. Pero entonces ve cómo Juan está juntando en su narrativa el milagro en Caná de Galilea de convertir el agua en vino con la purificación del templo. Es la misma persona, es la misma semana, por decirlo así. Cambia el agua en vino, yo soy el Señor de la creación. Ahora hace esto en el templo, dice, y también esta es la casa de mi Padre. O sea, está afirmando y declarando sus derechos legales sobre ciertas zonas. Pero si te das cuenta, la primera zona es la familia, el matrimonio. La segunda zona es culto y adoración. ¿Ok? Entonces, esto es mi zona. Aquí se tiene que hacer como yo digo. Eso es muy fuerte y no es muy diplomático y no es buena mercadotecnia. Decir, se va a hacer lo que nosotros decimos. Siempre te tienen que convencer que quieras comprar el producto que te venden. El modelo de carro, la marca de champú, lo que sea, pero te tienen que convencer que esto te conviene más. Y Jesús está así, dice, a mí no me interesa si les conviene o no, si les gusta o no, es la casa de mi Padre. Entonces muy tajante eso, es muy contundente y es final. Entonces cuando vuelve 4 años después y lo vuelve a hacer, tiene mucho derecho. Imagina, se acuerdan de la primera vez. Entonces, y ahora dice, ahora es cueva de ladrones, ahora es descara. O sea, la primera vez podíamos haber dicho que como que estaban infringiendo en el recinto sagrado, que era negligencia, que era descuido, que era por ser buena onda y daba más permisos o algo así. Pero ya se les dio el aviso y que si no lo han corregido en este tiempo, es como la higuera estéril. Nunca se va a corregir, lo voy a tener que corregir yo. Ya lo han convertido en cueva de ladrones. Y dice, versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y se acordaron en ese momento. Y entonces si te das cuenta, Jesús está enseñándoles algo a los mismos líderes en el templo. Entonces después están los apóstoles y después de eso están Pedro y Juan solos en el concilio. Se acuerdan quién es su maestro y quién es su Señor y saben responder y saben decir, nosotros vamos a obedecer a Dios y no hay duda, o sea, pero primero igual les dieron tiempo para pensar, juzguen ustedes si hay que obedecer a Dios o al hombre. La siguiente vez que les tienen ante el concilio dice, bueno, ustedes no hicieron su tarea porque no tienen respuesta. Nosotros sí, vamos a obedecer a Dios. Así es que hagan como quieran. Entonces cuando ves esto así, dices, estos son sus discípulos, pero les está discipulando. O sea, los discípulos están así, qué pena, ¿no? Jesús está haciendo algo totalmente fuera de serie y ellos están así, o sea, y no había ni siquiera celular para decir, cállate, yo lo voy a filmar todo, mira. Y ahí van las palomas y mira cómo brincan los borregos, así saliendo. O sea, mira, o sea, ve la cara de este señor que, o sea, ellos están así. Qué pena. Y 3 amigos de la prepa ya me vieron, ya me identificaron y Pedro así. ¿Por qué no te portas, Jesús? O sea, haz milagros así, como en rebanadas decentes que la gente pueda recibir y pueda entender. ¿Y quién le entiende a Jesús? Pues el que ha leído la Biblia. Por eso se acuerdan que está escrito acerca de él, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Cómo que qué señal? Él les hizo, o sea, ustedes están haciendo esto una plaza de ganado. ¿Para eso fue hecho? ¿Para eso Dios dijo, aquí haré morar mi nombre
Y entonces seré propicio a este lugar, o sea, todo lo que es nuestra historia, la historia de este lugar y todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha sufrido para poder estar aquí nuevamente, y aquí están vendiendo palomas, caray. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿pero qué señal nos muestras? ¿Cómo que qué señal? El simplemente haberlo aclarado era todo, o sea, eso no admite más argumento y no tenían. Pero entonces, ¿qué señal? ¿Por qué? Ve en qué tiempos estamos, que hacer algo que es simplemente correcto parece profético. Entonces, si tú haces algo profético, te van a pedir señal. Jesús dice, va, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y como solía suceder, casi a fuerza y a propósito malinterpretan lo que están diciendo. Entonces dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. No, baboso, ¿para qué voy a hacer esto? O sea, dice, él hablaba del templo de su cuerpo y es muy probable que él dijo, destruyan este templo, o sea, dando muy bien a entender, o sea, no tenía caso confundirles si ya estaban confundidos. Era necesario aclararles, dice, ok, esto va a ser la señal, ¿quieren? Porque más adelante va a decir solo una señal, se va a dar una generación adúltera y rebelde, una, la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez y salió vivo. Entonces el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra y saldrá vivo. Esa es la única señal. Entonces aquí Jesús no está diciendo, bueno, pues hay 2. No, es la misma señal. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Es la única señal. Entonces, él todavía esperando que haya señal, como en la higuera. No hay fruto todavía, pero dentro de las hojas se va a ver si ya empiezan a haber botones, quiere decir que si más adelante va a haber fruto. Entonces, él busca y dice, no. Entonces ya tiene más de 3 años esperando fruto y no hay. Ahora sí, ya legalmente se va a cortar este árbol. Y lo maldice. Entonces él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora, ¿a dónde vamos con todo eso? Bueno, tenemos la primera señal. Cambia el agua en vino. Soy Señor de la creación. Y Juan especifica 7 señales durante el libro de Juan. Y cada uno de estos le sirve a Jesús para mostrar algo acerca de sí mismo, multiplicando el pan, sanando el ciego, sanando el paralítico. Hizo muchísimos milagros y Juan especifica estos. Entonces, nadie menciona, por ejemplo, cambiar el agua en vino. Nadie menciona en los otros evangelios la resurrección de Lázaro. Y algunos sugieren es que mientras Lázaro estaba vivo y lo querían matar, Juan nos lo dice, entonces no era conveniente mencionarle a Lázaro. Cuando Juan lo menciona, es que ya no estaba vivo. Ya habían pasado muchos años. Entonces Juan saca datos que los otros 3 evangelios no mencionan, sobre todo nombres y domicilios, por decirlo así. Entonces Juan saca todo eso. ¿Y por qué menciona estas señales? ¿Y por qué menciona la primera y la segunda de purificar el templo? ¿Y por qué pone la purificación del templo junto con su primera señal? Entonces estamos juntando todo eso y diciendo, ok, Marcos, lo que vimos de la higuera estéril y cómo Jesús la maldijo y se secó al instante, al otro día ya estaba seco. O sea, todo esto está coincidiendo con la entrada triunfal. Todo esto aquí, otra señal, está coincidiendo con la presentación de Jesús en público. Que él diga, aquí estoy, yo soy el Mesías. Lo que dijo en Nazaret, esta escritura se ha cumplido hoy en presencia de ustedes. Entonces llega al templo y dice, esto se está cumpliendo hoy en presencia de ustedes. Ustedes tienen que juzgarme a mí. Ahora, si te acuerdas, porque era la Pascua, si te acuerdas lo que se hace en los días antes de la Pascua, durante 3 días, tienen que traer el cordero o el cabrito a su casa.
Y tiene que estar dentro de su casa con ellos, no allá afuera en un corralito y que los niños le lleven su pastito, sino tienen que estar con ellos, o sea, literal como si fuera su perrito o su gatito, ¿ok? Entonces durante 3 días, si tienen que checarlo y conocerlo, no era simplemente rapidito una inspección fitosanitaria o un veterinario, sino realmente verlo así y conocerlo y ver si el animal está sin defecto, 3 días. Entonces durante 3 años estaban conociendo a Jesús arriba y abajo, en todos sus humores, en todo tipo de situación para ver si tenía defecto y no tenía. Y entonces cuando lo arrestan no encuentran algo de qué acusarle. Entonces era esta acusación. Dijo que iba a destruir el templo. Entonces ve cómo Juan está mencionándolo aquí. Quiere decir que se acuerdan lo de 3 años antes en la primera purificación del templo, se acuerdan de lo que él dijo y ahora lo van a convertir en una acusación. Dijo que iba a destruir el templo, pero finalmente lo sentenciaron por decir que era el Hijo de Dios. Entonces, viendo todo eso, Jesús se dio a conocer, lo examinaron por todas partes, no le pudieron encontrar defecto. Aquí empieza a marcar el tiempo. Vean, destruyan este templo, en 3 días lo levantaré. Entonces, la primera Pascua pública de Jesús, entonces ya están contando los tiempos y la última Pascua de Jesús es cuando Él es ofrecido en la cruz. Entonces, viendo todo eso, Juan simplemente lo narra y vas leyendo, dices, órale. Y quizás se te ocurra preguntar, ¿no que eso fue al final? La última semana y que después lo crucifican, porque es que fueron 2 veces. Y si lo cotejas te das cuenta, si son 2 situaciones, 2 conversaciones y las cosas que están sucediendo. Bien, pues ahí lo vamos a dejar. Ya en 8 días veremos su conversación con Nicodemo. Dice, versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces piensa en esto también, qué cosas que Jesús ha dicho, pero tú no ves cómo se va a desenvolver y cumplir eso y cómo se va a poder realizar. Pero Jesús sabe cómo se va a poder realizar y ya cumplido, ya realizado, vas a poder decir, entiendo ahora lo que dijo y lo creo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Juan no las menciona esto. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí lo dejamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por no ser un Dios que podemos traer así en una cuerda, como si fuera un pony o un perrito. Y te dignas, Señor, y bajas tu cabeza y dejas que nosotros andemos al lado tuyo, pero eres muy grande para estar a nuestro lado. Y te damos gracias, Señor, por eso. Gracias por humanarte. Gracias por la encarnación. Gracias por hacer las cosas fuera de nuestro perfil y fuera del marco que haríamos para ti, mas no fuera de la expectativa que tu palabra nos ha podido dar. Y cumpliendo esa expectativa, Señor, has llegado a nosotros. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias por tu perdón en nuestra vida. Gracias por tomar nuestra vida que era una cueva de ladrones y volverlo un lugar santo otra vez. Hazlo así siempre y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.